Estamos en la clase de poda. ¿Qué es podar? ¿Cómo definirían podar? Limpiar. ¿Limpiar? Cortar partes de un árbol para facilitar su crecimiento. ¿Cortar partes de un árbol para facilitar su crecimiento? Sanear. Y Vale. quitar los mamones, esos que salen. ¿Quitar los mamones o chupones? La poda es por nuestro interés, que el árbol nunca necesita, en realidad, si lo dejas en paz, crece mejor que si tú haces algo. Que la poda es algo que hacemos por nuestro interés, no por el árbol, que si el árbol, si lo dejamos solo, crecería mejor. Interesante concepto. De ahí es de donde parte el concepto de poda natural. La cuestión es que no siempre es así. Por ejemplo, quienes hayan leído sobre Fukuoka, que es uno de los padres de la permacultura, una cosa que él descubrió es que cuando tienes un árbol que ya está podado, un árbol mayor ya podado con una forma, y si simplemente lo dejas solo, no necesariamente va a estar bien, porque ya ha perdido su forma natural. Entonces la cosa es cuál es la forma natural del árbol y cómo ayudarlo a recuperarla para que luego pueda crecer solo sin ser podado. Para mí es un poco el eje central de esta clase, o sobre todo el entender, más que el pensar qué es lo que quiero yo, es como cómo le gustaría al árbol crecer. Y luego puede ser que yo quiera otra cosa, pero si sé qué es lo que va a intentar, me va a ser más fácil conseguir esa cosa. Entonces, ¿cómo ocurre la poda en la naturaleza? ¿Vale? La poda es algo que no solo hace nuestra especie, hacen otras especies también. Por ejemplo, los herbívoros. Como cuando una cabra viene a comer partes de un árbol, lo está podando. Cuando una jirafa sube arriba y come cosas altas, también está podando el árbol. O cuando un oso arranca una rama. Aquí en Canarias no tenemos tanta megafauna, tantos animales grandes, así que en general quienes podamos somos nosotros y el viento. Y la sequía también poda, de alguna forma. Hace que no haya agua suficiente y el árbol tiene que elegir unas cosas u otras. Cuando digo árbol, también podría estar diciendo arbusto o muchas otras cosas, ¿vale? Esto no solo se aplica a árboles. Pero distintos tipos de plantas tienen distintos tipos de tendencias de crecimiento. Entonces, es importante entender que la poda es algo que existe, lo hagamos nosotros o no. Entonces, los árboles están adaptados a ser podados de ciertas formas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay algunas especies, por ejemplo las leguminosas pioneras, o concretamente de aquí el tagasaste, ¿no? Son especies que están muy adaptadas a ser podadas, no de cualquier manera, pero que incluso podándolas podemos ayudarlas a vivir más tiempo y más sanas, porque en la naturaleza son especies pioneras que crecen rápido y mueren, pero también son especies muy nutritivas y atractivas para los herbívoros. Entonces son especies que es como, vale, si están siendo comidas, son necesarias en el ecosistema y siguen creciendo. Si no, pues se mueren y dejan sitio a otras especies. Entonces no es necesariamente algo malo. O el viento también, eso se ve mucho en zonas secas y del sur, que el viento poda los árboles a la altura del muro. No sé si han visto fincas en las que los árboles no suben del muro. Entonces en parte están adaptados a eso. Es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? No solo es algo artificial, pero hay grados de hacerlo bien o hacerlo mal, o hacerlo de forma que ayuda al árbol o no. Sepp Holzer, que es otra persona en permacultura que ha escrito mucho sobre poda natural o no poda, que está en Suiza, ¿vale? Una cosa que hace es dejar ramas de todas las alturas para los herbívoros, para que si vienen los conejos a comer no se coman la corteza del árbol y lo maten, sino se coman las ramas bajas. Si vienen los ciervos se coman las ramas intermedias, etc. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos esos animales. Entonces, lo que podamos leer sobre poda natural o no poda que se haga en otras partes del mundo no necesariamente se puede trasladar aquí. Lo cual no quiere decir que no tenga sentido tener un árbol con rama en todas las alturas, pero simplemente, vale, es algo a pensar. En general, la diferencia entre un árbol podado de forma artificial o un árbol con una forma natural, ¿vale? Es que los árboles artificiales suelen darse la forma de chupa chup o algo parecido a un chupa chup, ¿vale? O alguna otra cosa así. Como, ¿sabes? Los setos estos decorativos que tienen formas y cosas así, eso no es una forma natural, ¿vale? No es natural porque si el árbol lo dejas solo o lo dejas con las fuerzas del entorno, no se va a mantener en esa forma. Pero hay otras formas que sí, por ejemplo, la forma como de pirámide, ¿vale? O de cono. Es una forma natural para muchas especies, no para todas. Si le damos al árbol esa forma de entrada, luego la va a mantener a lo largo del tiempo. Aquí tienen otros ejemplos, ¿vale? A la izquierda de poda convencional. La forma típica, un poco más antigua, es la forma de copa, de un tronco y luego unas ramas principales que forman una copa. Copa de vino. No copa de árbol, sino copa de vino. O una que es la que más se suele usar hoy en día en producción industrial, es la forma de uso. Un palo completamente vertical, sin nada hacia los lados, porque consigues las máximas productividades por hectárea. Las formas naturales más típicas suelen ser formas como de cono, pirámide o arbusto, sabes que en el centro es más alto y luego va bajando, simplemente porque es una forma muy eficiente. Si las hojas son paneles solares, pero son paneles solares semitransparentes, que es una cosa a tener en cuenta. Queremos capturar el máximo de energía, la forma óptima es una pirámide o un cono. Es la forma de coger el máximo de energía con el mínimo de hojas y el mínimo de material. Entonces, en general las plantas suelen tender a eso, de una forma o de otra. Lo que pasa es que hay algunas
en las que eso está levantado, entonces lo que queda es como un paraguas. Otras en las que tenemos muchas pirámides superpuestas unas sobre otras, o pegadas unas a otras. La forma como ideal de aprender sobre poda natural o para desarrollar la intuición sobre qué forma necesitan las plantas es ver plantas, ¿vale? Ir a un bosque natural y ver cómo crecen los árboles. Para mí es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar fincas o diseñar bosques comestibles. Si estamos diseñando bosque comestible en una zona donde hay bosque natural, observar la forma de crecimiento de ese bosque natural e imitarlo. Depende de las especies, claro, pero una cosa a tener en cuenta. A la hora de conceptos, ¿vale? La poda convencional, la prioridad es conseguir una rentabilidad económica, sacar un dinero con la venta de las frutas y poder escalarlo, ¿vale? Poder tener una superficie de 100 hectáreas, 1000 hectáreas y gestionarlo con el mínimo de dinero posible, con el mínimo de trabajadores, de la forma más sencilla, ¿vale? Trabajadores poco formados. Entonces, no puedes tener, por ejemplo, formas de poda que sean complicadas. Entonces, por ejemplo, la forma de copa, una característica que tiene es que es muy sencillo saber dar una forma de copa. No hace falta pensar mucho. Cuando queremos hacer poda natural, normalmente los objetivos son más la autogestión, es decir, darle a estos árboles una forma que luego se mantenga sola, que no necesiten que yo los esté podando continuamente y que luego, si yo me muero, estos árboles se van a enfermar y se van a morir o no van a funcionar, sino dar una forma que esto se mantenga como un bosque salvaje, pero sea productivo. Y priorizar los servicios ecosistémicos. Como estaba mencionando antes, no solo fruta para las personas, sino también para los pájaros y también para las otras criaturas. No solo frutas, sino también hojas para cobijar a animales, y sombra y protección del viento, ¿vale? No solo la producción que puedo vender, sino los servicios al ecosistema. Entonces, en términos de objetivos, cuando podamos de forma convencional, ¿vale? Lo que queremos es que recolectar sea fácil y se pueda coger a mano, para que no se dañen las frutas. Tener gran calibre y gran color, porque eso es lo que se vende caro. No nos interesa necesariamente tener el máximo de cantidad de frutas, sino frutas que sean muy grandes y muy bonitas. Y que la producción sea previsible, que todos los años se produzcan los mismos kilos. Importante para los mercados. No es necesariamente lo natural. Lo más natural en los árboles frutales es producir cada 2 años. Producir un año mucho, otro año poco, otro año mucho, otro año poco. Así tenemos la máxima producción total, pero no es estable, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que ver qué queremos priorizar. Entonces, los objetivos con poda natural suelen ser minimizar las intervenciones, enfocarme en que tenga que aquí hacer lo menos posible, solo recoger. Cuidar la longevidad del árbol, ese es otro tema. Intentar que el árbol pueda vivir el máximo tiempo posible. Sobre todo en bosques comestibles, ¿vale? Nos interesa que el bosque sobreviva después de nosotros. Y maximizar la producción de biomasa. No solo de frutas, sino de biomasa en general. Las formas más típicas de poda natural suelen ser de pirámide o de paraguas, ¿vale? O de arbusto. Luego también tener en cuenta cosas que son poda porque afectan al árbol y su crecimiento, pero no son poda porque no tienes que preocuparte mucho. A la hora de recuperar caminos, por ejemplo, incluso Fukuoka, que era de no poda, ¿vale? Decía, si voy caminando y una rama de un árbol ha crecido y me choca con el sombrero y me lo tira, la corto. No es poda, no tengo que pensar en ello. Es lo que hace cualquier animal, ¿vale? En los bosques hay pasillos de los animales que hacen simplemente pasando. Entonces, no te preocupes por si una rama te choca, pues la cortas. Cuando es que acaba de pasar, ¿vale? Si es que es un árbol que lleva abandonado 50 años y ahora he decidido que quiero un camino por aquí, es otro tema. Pero el cortar una punta que se ha metido por donde no me interesa no es algo para preocuparse. El quitar ramas muertas o enfermas no afecta mucho al árbol. Sí es importante que el corte sea limpio, vamos a ver eso luego. Pero no es algo por lo que hay que preocuparse en qué época lo hago, cuando sea, da igual. Está muerto, o sea, no afecta a la planta. Eliminar choques de ramas también es algo que normalmente cuanto antes mejor. Y quitar yemas tiernas, que es lo ideal. A la hora de poda de mínimo daño, lo ideal es tener clara la forma y quitar cualquier brote que vaya en la dirección equivocada. Así hacemos el mínimo de herida, el mínimo de posibilidades de que se enferme el árbol. Entonces, esto es un concepto que es importante entender. Yemas, todo el mundo entiende lo que es una yema en una rama. El puntito del que puede salir una rama nueva o una hoja, ¿verdad? Y luego están los ápices. Los ápices son la yema que está al final de una rama. ¿Por qué es importante? Porque en las plantas hay un fenómeno que se llama dominancia apical, que es que el ápice controla el crecimiento de las demás yemas. Es decir, si ven esta rama de aquí, ¿vale? Esta yema que está arriba del todo, que es el ápice, cuando esté creciendo, ahora mismo están durmiendo, pero cuando esté creciendo va a hacer que estas de aquí no crezcan, o que crezcan menos, o que esta crezca hacia arriba, estas crezcan solo un poquito, estas pueden crecer un poquito más, ¿y con qué forma acabamos? Con una pirámide, que es la forma óptima. Entonces, por eso las plantas en general todas tienen más o menos dominancia apical según la forma que vaya a tener. Es lo que determina la forma natural de una planta. ¿Cuánta dominancia apical tiene? Hay plantas en las que ves que se manda para arriba, que tienden a ser verticales y luego ya va haciendo la pirámide, pero muy puntiaguda. Otras en las que es muy ancha, otras en las que no hay dominancia apical y simplemente va rastrera por el suelo. Entonces, ese fenómeno de dominancia apical es lo que da la forma natural a cada tipo de planta, a cada variedad, a cada especie.
Y hay que tenerlo en cuenta, porque si yo corto el ápice, voy a descontrolar el resto de la rama. Entonces cada uno de estos se va a intentar convertir en su propio ápice y puedo tener un caos. Se empieza a ramificar demasiado, lo cual hace que las ramas se chocan unas con otras y se hacen heridas y se hacen sombra unas a otras. Es decir, la planta lo que quiere es tener la cantidad justa de sombra entre unas ramas y otras. Para las que fuera del todo cogen la luz directa y luego las otras dentro cogen la luz que ha pasado y luego cuando no hay suficiente luz ya no hay hojas. Porque las hojas requieren agua y requieren nutrientes. Entonces la planta está manteniendo vivas las hojas, quiere que sean rentables, quiere que sean útiles. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un caos de muchas ramas pegadas unas a otras? Eso se puede ver en parques, en arbustos mal podados o podados de forma que para que sea muy denso y parezca bonito, pero por dentro el árbol tiende a enfermarse o el arbusto. ¿Ven, por ejemplo, ese arbusto de ahí detrás o este de aquí? Ven que es relativamente denso, pero hay espacio entre las cosas, entonces no es realmente caótico, no hay casi ramas chocándose unas con otras, ¿vale? Es un arbusto, no es un árbol, no ha tendido a ser vertical, no hay mucha dominancia, pero aún así no hay como una maraña de ramas unas con otras. Eso es lo que es un problema. Lo han visto quizás alguna vez en árboles abandonados, sobre todo se ve mucho en cítricos, marañas de ramas todas unas enredadas con otras, chocándose unas con otras o 20 ramas saliendo de un mismo punto. Eso es un problema para la salud del árbol. No es la forma natural. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? Porque en la naturaleza eso es la respuesta a que haya muchos herbívoros comiéndose el árbol. Entonces dice, vale, mando 20 millones de ramas para que te comas eso en vez del tronco y me mates. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que están adaptados a un entorno. Pero bueno, a la hora de cortar cualquier cosa hay que tener en cuenta cómo va a afectar eso a la dominancia apical. En el diagrama ven lo que les he mostrado, que si dejamos el ápice, crece la planta con esta forma, pero si cortamos el ápice, las otras yemas empiezan a crecer. Y entonces acá vemos un ejemplo, ¿vale? Entonces esto es sin cortar el ápice, ¿vale? Va a tender a subir hacia arriba y según cuanto más arriba, más cercano. Cuanto más abajo, menos efecto tiene esa dominancia y más se expande hacia los lados. Pero cuando lo cortamos, lo que acabamos consiguiendo es más como forma de arbusto. O si va mal la cosa, si nos pasamos, ¿sabes? Por ejemplo, forma de seto, pero que son formas poco sanas, hacen que las plantas se mueran rápido. Tienden a tener problemas de enfermedades, se hacen heridas, se llena dentro de insectos. Con el tema de mosca blanca, por ejemplo, si estás en una zona con problemas de mosca blanca y tal, tienes que tener mucho cuidado con esto, con el tener marañas de ramas sin que fluya el aire. Hay muchos ápices, de hecho, el final de cada rama es un ápice. Y luego también los ápices, hay una especie de jerarquía por la altura. Los ápices de más arriba son más dominantes que los de más abajo. Porque las hormonas que producen, que controlan eso, se mueven por gravedad. Por ejemplo, puedes ver ahí detrás, esa casuarina, ¿vale? Tiene como dos líderes, dos ápices líder, arriba del todo los ves, y luego algunos secundarios alrededor. Y luego dentro de cada una de esas ramas principales hay muchos mini ápices. Que una cosa a tener en cuenta también es que el flujo de savia, las raíces no son bombas que mandan savia hacia arriba, pueden hacer un poco de eso, pero en general lo que hace que suba la savia son las hojas. Las hojas liberan agua, lo cual hace una succión y entonces sube agua y minerales de las raíces, ¿vale? Entonces también, cuantas más hojas tenga una rama, normalmente más agua y minerales chupa de las raíces y más tiende a crecer. Que también refuerza este efecto de lo que se llaman ramas líder. Si dejamos un árbol solo después de un caos así, lo normal es que con el tiempo tienda a recuperar su forma natural. Todos tienden a eso, ¿vale? Simplemente por el propio efecto de los ápices y la dominancia y las sombras que se hacen unas cosas a otras, al final va a tender por sí mismo a su forma natural. Pero claro, lo que nos interesa es que tenga eso cuanto antes y no que tarde un montón de tiempo que hemos perdido de desarrollo. O si tiene otra forma, saber cómo mantenerse. El desarrollo de las yemas que se conviertan en ramas nuevas está controlado por los ápices, pero también otro factor que lo controla es el sol. ¿Vale? La luz.